Somos tu iglesia y tu pueblo, Dios, y nos hemos acercado a este lugar para congregarnos en tu nombre, Jesucristo, invocarte, adorarte y alabarte porque eres nuestro Dios. En nosotros hay gozo y alegría por estar aquí, Señor, y darnos tú esta dicha en este nuevo año de comenzar este primer domingo del año y también primer día de la semana. El poder estar aquí en tu casa, Señor. Tú nos has provisto, tú nos has preservado para traernos hasta aquí y damos gracias a ti por eso. Te hemos venido a alabar y glorificar. Y hemos venido, Señor, a aprender de tu palabra, porque es bien importante, Señor, tus enseñanzas para nuestras vidas. Te damos gracias por la apertura de una nueva clase en este ministerio de escuela dominical. Bendice al maestro y bendice los jóvenes adultos y que esta clase pueda crecer, Señor, como el resto de la escuela dominical. Bendice cada maestro, cada clase, las clases de bautismo que queremos comenzar pronto. Padre, glorifícate en nosotros, úsanos, ayúdanos, Espíritu Santo, que estás aquí en medio nuestro. Guíanos a toda verdad, no permitas que nos extraviemos, Señor, ni para un lado ni para otro, sino manténnos en ti, en tu verdad, porque tu verdad, Señor, nos hace libres. En Cristo lo pedimos. Amén. Buscar el Salmo 126, versículo 6. Salmo 126, versículo 6. ¿Ya lo tienen? Dice: irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo, trayendo sus gavillas. Y vamos a buscar todos una lectura. O sea, aparte del versículo, tenemos una lectura en esta mañana en Mateo 28. Todo esto relacionado al tema de la clase, Mateo 28, del 10 al 20. Vamos a leer el versículo 10 y luego vamos a saltar y comenzar en el 16 hasta el 20. Hermana Ginny, ¿quiere leerlo? Seguimos la lectura con la vista. Mateo 28, 10 y después 16. Entonces Jesús les dijo: no temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos, para que vayan a Galilea y allí me verán. El 16. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Qué bonita promesa del Señor, pero aparte que tenemos esa promesa de estar con nosotros hasta el fin del mundo, encontramos aquí también la voluntad de nuestro Dios. Y la voluntad de nuestro Dios es que cumplamos con esta gran comisión de ir y llevar el Evangelio a todas las naciones y que las personas se bauticen y enseñándoles que guarden todas estas cosas. De eso se trata la clase de hoy, porque vamos a ver la conversión del eunuco. Vamos a Hechos capítulo 8, Hechos 8, los versículos 26 al 40.
Precisamente en estos días se encuentran de Jerusalén en camino a Gaza tropas, tanques de guerra, tremendo problema que hay ahí en esta región donde ocurrió esto que vamos a leer hoy. O sea, en camino a Gaza dice que un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate, ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. O sea que la conversión de este hombre que vamos a ver a continuación ocurrió en este camino de Jerusalén a Gaza. Vamos a estudiar este pasaje teniendo en mente y pendiente la soberanía de Dios en cuanto a la salvación de los escogidos. En primer lugar, vemos aquí cuando dice: un ángel del Señor habló a Felipe. No fue iniciativa de Felipe. La iniciativa, ¿quién la tomó? Dios. Dios fue el que tomó la iniciativa. Envió a un ángel y le dice a Felipe que haga esto que él le iba a encomendar. ¿Okay? El lugar era desierto, posiblemente era el camino a una ciudad antigua que había sido destruida en el 93 a.C. y que estaba tierra adentro respecto de la Gaza del tiempo del Nuevo Testamento. Ahora dice el versículo 27 que entonces, una vez que el ángel le habla a Felipe y le dice: levántate, ve, y le indica el camino por donde él tenía que ir, entonces él se levantó y fue. Estamos un momentico, Eliana, tenemos una nueva clase para los jovencitos si la niña quiere ir en la cocina. Yeah. He's going to tell you. Versículo 27. Okay, dice que entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Cándace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Felipe obedece al llamado, y es en esto donde nosotros reconocemos nuestra responsabilidad de cumplir con la gran comisión. Nosotros profesamos la soberanía de Dios sobre la salvación de las almas, que esto es propósito de Dios, pero Dios las salva usándonos a nosotros como instrumento, mostrándoles el evangelio a través de la predicación nuestra. O sea, somos instrumentos de Dios para llevar a cabo esta tarea. Quiere decir, la salvación de esas almas no están dependiendo de mí como hombre, porque obviamente viene de la voluntad de Dios. Y lo que pasa es que si yo digo no voy, Dios va a enviar a otro, porque Dios es el que toma la iniciativa y va a llevar a esa persona al conocimiento de Dios, sea a través de mí, sea a través del hermano, sea a través de otra persona. Es por eso que no solamente nuestras vidas, pero las iglesias crecen de acuerdo al cumplimiento de la gran comisión. No es que la salvación está en las manos de la iglesia, está en las manos de Dios, pero Dios usando la iglesia. Y la iglesia que se presta a servir al Señor es la iglesia que crece y la iglesia que va a ser prosperada por el Señor. Felipe obedeció. Okay. Lo que quiero aclarar, por eso desde un principio dijimos, vamos a aclarar la soberanía de Dios en cuanto a la salvación de las almas, porque no queremos decir que el destino del eunuco dependía de la decisión de Felipe. Eso no es correcto. Eso está en las manos de Dios. Ahora, Felipe, como siervo del Señor, recibe una comisión y él se presta y obedece, y vamos a ver cómo Dios lo va a usar dentro de los planes soberanos que él tiene para con este hombre. La misión era encontrarse con un etíope. No se menciona su nombre, se dice que él era eunuco, funcionario de la corte de Cándace, reina de los etíopes. O sea, era el tesorero real. Pero al parecer este hombre era un prosélito. Usamos esa palabra para decir
o un convertido al judaísmo. Eso es lo que es un prosélito, un gentil convertido al judaísmo. Y cuando vemos en medio, hermano, de la sociedad en que se vivía en aquel entonces, donde habían tantas religiones, una persona interesada en el judaísmo, especialmente gentil, era porque tenía interés en Dios, en buscar de Dios y en encontrar a Dios. Se dice también que él era un eunuco. En griego quiere decir eunuco, guardián de los lechos. O sea, un chambelán es lo que nosotros pudiéramos decir. En el oriente, los hombres que ejercían esta función los castraban. ¿Okay? Según vemos en Isaías 56:3 y Mateo 19:12. Ahora, los judíos no practicaban la castración ni en hombres ni en animales, porque la ley se oponía a dicha práctica. La ley para esto se encuentra en Deuteronomio 23:1 y Levíticos 22:24. O sea que aunque los hombres ejercían esto de castrar a los eunucos, los judíos no lo hacían. ¿Okay? Por esta ley de Deuteronomio 23:1 y Levíticos 22:24. Estos hombres casi siempre ocupaban altos puestos funcionarios en las cortes, y la Biblia menciona a muchos de ellos. Todos los que ocupaban cargos en las cortes judías eran extranjeros. O sea, un dato interesante es que a los eunucos se les excluía de la congregación de Jehová. Fíjense qué dice Deuteronomio 23:1. Y les menciono este dato en específico porque es muy relevante a cómo obra la gracia del Señor en nuestros días. 23:1. Deuteronomio 23:1. Los excluidos de la congregación. Sí, pero vamos a esperar a que todo el mundo lo tenga para leerlo. Deuteronomio 23:1. Cecilia, ¿quieres leerlo? ¿Okay? ¿Qué dice? ¿Okay? Cecilia. Dale. Estaba leyendo en mi Biblia. No entrará en la congregación de Jehová el que tenga magullados los testículos o amputado su miembro viril. Okay. O sea que estaban excluidos de la congregación. Por eso que el judío no practicaba la castración. ¿Okay? Ahora, lo que le quiero llamar la atención es que vean cómo Dios tiene misericordia de este hombre que era no solamente un eunuco, pero era gentil. Así que comenzamos a ver la gracia de Dios alcanzando a personas que el mismo judaísmo excluía. O sea, ellos no les permitían estar en la congregación de los judíos. Sin embargo, vemos cómo Dios está rompiendo con esas barreras y alcanzando a estas personas que la propia ley excluía de la congregación. O sea, se está poniendo en relieve la misericordia que tiene el Señor para con nosotros. Ok, otro dato interesante es que este hombre, a pesar de su posición, él sentía la necesidad de Dios y estaba tratando de conocer del profeta Isaías, pero a él era importantísimo que él llegara a conocer el Evangelio. Quiere decir que no nos basta con simplemente leer las Escrituras. O sea, necesitamos al Espíritu de Dios trayendo convicción a nuestras vidas y ser expuestos al Evangelio de Jesucristo. Y así hay tantas personas, hermanos, envueltas en religiones, sin tener ese conocimiento básico de lo que es la salvación por gracia en Cristo Jesús. Y para eso el Señor nos está comisionando a nosotros, para que llevemos ese evangelio a tantas personas que tienen inquietud por el Señor, pero simplemente carecen del conocimiento. Okay, todo esto ocurre en su viaje de regreso, después de su experiencia de adorar al estilo judío. Al parecer este eunuco había ido a Jerusalén y estaba en su viaje de regreso. Y durante su viaje leía al profeta Isaías. Y Isaías en aquel entonces era lo que tenían, ¿okay?
la Biblia que tenían. Isaías es un libro muy, muy valioso en cuanto al Evangelio. En Isaías se encuentran temas de importancia. Por ejemplo, prácticamente hay 10 temas de suma importancia dentro del libro de Isaías, como es la denuncia de Dios contra Judá, la denuncia de Dios contra otras naciones, habla de la tribulación futura, Isaías, las ayes y las bendiciones. Hay una denuncia contra Senaquerib. También Isaías habla de la grandeza de Dios, pero también hay capítulos preciosos como es el capítulo 53, esos capítulos de los 50, donde habla de la salvación del Mesías siervo, el contraste entre la verdadera y la falsa adoración. Fíjate qué tema tan importante para personas como estas. Un etíope que estaba tratando de buscar y conocer de Dios. El trato con el pecado, la restauración de Israel. O sea que Isaías es un tremendo libro para llevar el Evangelio. Sin embargo, él leía y no entendía. Necesitaba ayuda. ¿Okay? Y es por eso fue que el ángel envía a Felipe con un mensaje. En fin, volvemos al versículo 29. Dice que el Espíritu dijo a Felipe, que estamos teniendo en cuenta aquí al Espíritu Santo en acción, en la salvación de los hombres, ¿ve? Que no fue dejado nada más que hacía Felipe a que él hiciera como él quisiera, como él sintiera, que somos solamente instrumentos del Señor para llevar el Evangelio. O sea que el Espíritu Santo está envuelto en la salvación de las almas y solamente nos está usando. Eso, lejos de opacar mi deseo de predicar el Evangelio, al contrario, debe darme más ánimo y más seguridad. Porque hay quienes dicen por ahí, no, porque como ya Dios sabe quiénes van a ser salvos, pues no hay que predicar. Eso es una tremenda mentira del diablo. Eso es una mentira diabólica, porque no es así. ¿Okay? Somos instrumentos del Señor para llevar el Evangelio. Y precisamente yo, sabiendo que Dios soberanamente salva a las almas, lo hago con mayor seguridad y lo hago inclusive quitándome esa carga de arriba de mis hombros que no está dependiendo de mí, sino eso depende del Señor. Pero me presto a hacerlo como instrumento de Dios. Dice que fue el Espíritu quien dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, pero ¿entiendes lo que lees? Dice que él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentare con él. Y entonces comienza lo que es ese diálogo. ¿Okay? Al parecer él leía, cuando leía en alta voz, porque usted se imagina ir en un carro, el ruido de los carros y todo eso, pues entonces él leía en alta voz para poder escuchar lo que él mismo estaba leyendo. ¿Okay? Y Felipe inicia la conversación, le dice con una simple pregunta, ¿entiendes lo que lees? La respuesta fue honesta y humilde. Notar que él era un alto funcionario, un tesorero de una corte, una persona preparada. ¿Okay? No pensó, qué vergüenza si le digo que no entiendo. El etíope no pensó eso. Dirá, si yo le digo que no entiendo, me va a pensar de que soy un bruto. Sin embargo, él fue bien honesto. Él no se avergonzó de su ignorancia. Él dijo, necesito que me ayude. Porque lo que estaba experimentando este hombre era el trabajo interno del Espíritu Santo dentro de su ser, regenerándole en una nueva criatura. Y entonces le dijo precisamente lo que Pablo expone en Romanos 10, 14 al 15. Vamos a leer esos versículos. Alguien que lo lea, que no haya leído. Romanos 10, 14 al 15. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Y
cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin saber quién les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Ok, noten el orden aquí de lo que sucede en una persona que Dios está obrando ese proceso de regeneración en su vida. Esa persona necesita ser expuesta al Evangelio. Eso lo decimos una y otra vez, lo he repetido muchas veces, que aunque somos escogidos desde antes de la fundación del mundo, nadie se salva sin ser expuesto al Evangelio de Jesucristo. O sea, necesita ser salvo por la predicación del Evangelio. Y hay un orden de las cosas que suceden, fíjense. ¿Cómo van a orar y pedirle a Dios que sea su Señor y su Salvador, que perdone sus pecados? ¿Cómo van a hacer si no han creído? Ahora, ¿cómo van a creer? Fíjense el orden, cómo van las cosas. ¿Cómo van a creer si nunca han oído? Y sigue diciendo, ¿cómo van a oír sin que haya alguien que les predique? Pero mire cómo termina. ¿Cómo predicarán si no fueren enviados? Entonces, se está poniendo ahí, ¿cómo predicarán si no fueren enviados? En relieve que es Dios en acción, el Espíritu Santo, enviándonos a nosotros, capacitándonos a nosotros y llevándonos a nosotros a donde tenemos que predicar el Evangelio para que escuchen, para que crean, para que invoquen. ¿Entiende? Dios está ahí en su soberanía envuelto en la salvación de las almas, porque Él es el que envía. Y un ejemplo claro lo estamos viendo aquí ahora en Felipe. Cómo Él fue enviado por un ángel a esta persona que Dios estaba obrando dentro de su corazón. El pasaje dice, el versículo 32 de Hechos, de la escritura que leía, es uno de los pasajes preciosos de Isaías. Como le dije, en Isaías se encuentra también el Evangelio. Nosotros no podemos decir que todo el Evangelio pertenece al Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento hay porciones también que habla del Evangelio de Cristo. Isaías capítulo 53 es uno de estos capítulos y era el que estaba leyendo el eunuco. El capítulo 53, los versículos del 7 al 8. Vamos a ver ese versículo para que ustedes vean. Isaías 53, 7 al 8. Al menos en el momentico ese, ¿no?, de que se acerca Felipe, este es el pasaje que le escucha a leer. Posiblemente le haya estado leyendo más acerca del libro. Pero fíjese que el pasaje que específicamente él estaba leyendo en ese momento dice, angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, como oveja delante de sus trasquiladores se enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Bueno, es un pasaje un poquito confuso para una persona que recientemente está buscando del Señor. No, es un pasaje que necesita ser aclarado. Por eso es que está el ministerio de la enseñanza. Y Dios nos usa, y en la comisión está enseñándoles que guarden todas las cosas. Por eso es la importancia de ir, porque necesitan adquirir el conocimiento del Señor en las cosas que no son claras en cuanto a las Escrituras. El interesado, noten el versículo 34, respondió el eunuco, dijo a Felipe, te ruego que me digas. Que esta era la confusión. Él no solamente es honesto y decir no entiendo, sino él dice qué es lo que él no entiende. Te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? ¿Okay? Felipe, usando esta misma escritura, entonces le habla del Evangelio de Jesús. ¿Por qué? Porque Isaías 53
era considerado por el judío como una profecía del Mesías. ¿Okay? Cuando los cristianos aplicaron el pasaje a Jesús, los judíos abandonaron su posición y comenzaron a decir que se refería al mismo Isaías. Por eso es que está el eunuco confuso, por lo que él había escuchado acerca de este pasaje. ¿Tienes la idea? La idea es, antes de Jesús, el judío pensaba de que esto era una porción mesiánica. Pero cuando los cristianos dijeron, Jesús cumplió la misión, la profecía mesiánica de este capítulo 53, donde en efectivo él fue llevado a juicio, no abrió su boca, él fue herido por nuestras transgresiones. Entonces ellos abandonaron esa posición y empezaron a decir de que esta profecía se refería al mismo profeta que había sufrido por su ministerio profético. Y por eso que este eunuco estaba confundido. Él decía, por favor dime, ¿de quién se trata? ¿Del profeta o de algún otro? Por eso es que él pregunta esto. Él no se conformaba con la interpretación que daban los judíos. ¿Y por qué no se conformaba con la interpretación que daban los judíos? Porque Dios estaba obrando en su corazón. Claro, siendo tocado por el Señor. Y es por eso que si el Señor no toca a la persona, hermano, nada ocurre, nada obra. Pueden ser hasta teólogos y sin embargo estar confundidos y no ver con claridad la verdad de las Escrituras, porque Dios es el que tiene que tocar ese corazón y esa mente para que haya una claridad de lo que es el Evangelio. Yo me imagino, y el pasaje no lo especifica, ¿okay? Pero dice el 36, el 35, que entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el Evangelio de Jesús. O sea, no dice específicamente de qué fue lo que le dijo Felipe, pero dice que él tomó esta escritura y se la empezó a explicar. O sea, le empezó a decir a Felipe todas las verdades, al eunuco todas las verdades del Mesías. Yo me imagino, porque esto es lo que compone el Evangelio, de que le dijo que Jesús era ese Cristo, o sea, ese Mesías que los judíos estaban esperando. Yo pienso que quizás eso fue lo primero que él le aclaró en su mente, de que Jesucristo era ese Mesías que el judío esperaba. Seguro que le habló del reino de los cielos, la necesidad de aquella encarnación del Hijo de Dios, los pormenores de su muerte en comparación a Isaías 53, como según el mismo profeta va declarando, Jesús lo fue cumpliendo en su muerte, la importancia de su sepultura, lo imprescindible de la resurrección, sus apariciones, su promesa de volver. ¿Por qué les menciono todos estos temas? Porque esto es se pudiera decir, la esencia del Evangelio. La esencia del Evangelio se trata de Cristo, de lo que Él es y su misión. ¿Okay? ¿Y por qué vino Él a este mundo? Que Cristo vino a este mundo a salvar a los pecadores a través de su encarnación, su muerte, su sepultura, su resurrección. Entonces todo eso en 1 Corintios 15 del 1 al 5 se resume lo que es el sentido del Evangelio. En otra ocasión yo les pregunté qué era el Evangelio. ¿Se recuerda? Cuando les hice esa pregunta. Y espero que ya usted lo sepa responder. ¿Qué es la esencia del Evangelio? Y la esencia del Evangelio es concentrarse en la vida de Cristo en todos estos pasos importantes. ¿Por qué les digo esto? Hermano, porque esto es lo que el Señor nos manda a comunicarle a otros. Y tenemos que estar preparados. Mientras más preparados estamos, vamos a ser siervos más útiles en las manos del Señor. ¿Okay? Seguro que le dijo que el hombre debe de creer, que debe de confesar, arrepentirse y convertirse de sus pecados. Vamos a ver el resultado. Versículo 36. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Dice que mandó a parar el carro y descendieron ambos al agua.
Felipe y el eunuco y le bautizó. Con este versículo, el 36, entendemos que también Felipe le habló de las ordenanzas. ¿Me entienden? O sea, de que no solamente el evangelio, pero ahora como creyentes y como discípulos, el Señor nos había dado dos ordenanzas, la cual todo creyente tiene, porque es una orden del Señor, que participar, que número 1 es de bautismo y es de la Santa Comunión, la Santa Cena. O sea que tenemos todos una gran comisión, que es llevar el evangelio a todo el mundo. Y todos los creyentes tenemos dos órdenes de parte del Señor. ¿Okay? Y estas dos órdenes tienen mucho que ver con la manera en que yo acepto el señorío de Cristo en mi vida. Número 1 es bautizarme y número 2 es participar de la Santa Cena. Quiere decir que cuando Felipe dijo, el eunuco vio agua y dijo, como diciendo, bautícenme, es porque también Felipe le habló de la necesidad de bautizarse. Yo entiendo que Felipe hizo un compendio De todo, le habló. Esto es esencialmente lo que es. Exactamente. Y la importancia de eso, exacto, la importancia de eso, estamos nosotros preparados para, si Dios nos pone al lado de un eunuco, llevarle al evangelio, llevarle a que entienda todo esto que nosotros ya creemos. Muchas veces nosotros pensamos, no, porque es muy difícil, no, porque yo no tengo palabra. Yo les digo, si tú has creído y tienes conocimiento, entonces eso que tú tienes dentro es lo que tú tienes que compartir. Y el Señor usa, en vez de decirte, esos casos son los que a veces el Señor usa más, porque el evangelio es sencillo. Yo sé que involucra tremenda teología. Mientras más nos preparemos, mejor. Pero lo esencial del evangelio, lo básico, si tú lo has creído, tú lo puedes compartir con otro. Por eso es que él dijo todas esas cosas. El bautismo no era un ideal que practicaba solo el cristiano. Muchas religiones practican el bautismo, porque el bautizarse denota la unión a alguien o a algo. O sea, no solamente una identificación, pero una unión a alguien o a algo. Y por eso que el bautismo cristiano es la identificación con Cristo en la esfera de su autoridad y señorío. Por eso que es un mandato. Porque tú te estás identificando con un Señor, no solamente es el Salvador, es también el Señor de tu vida. Y como Señor, Él da una orden, y entonces, dependiendo el señorío y la autoridad que nosotros, déjeme explicarlo bien, como el creyente entienda esa autoridad y señorío, se procede a bautizarse. Si el creyente no ha procedido, es porque todavía no se ha rendido a Cristo realmente como su Señor. Porque, hermano, es una orden, y las órdenes no ni se preguntan, ni se dudan, sino se cumplen. Entonces, si tú has entendido que Cristo es tu Señor, tú le vas a obedecer en el bautismo. Ya después doy oportunidad, Loida, para con esta petición se pone de relieve que el etíope entendió el evangelio, lo creyó y lo aceptó. Ahora, vemos como en el versículo 37, Felipe ni lo obliga, ni lo presiona para añadir un número más. La petición sale del eunuco, que es lo importante. Y lo triste es que eso es lo que está sucediendo en muchas iglesias cristianas. Y déjame decirle también, dentro de la misma Convención Bautista del Sur. Con tristeza le digo, nosotros pertenecemos a la Convención Bautista del Sur. Sin embargo, está más pendiente de números que de verdaderos resultados. Y prácticamente, cuando yo he participado de convenciones y simplemente me molesta que digan, para el año que viene hay que bautizar a tantos. Una imposición. Me molesta. ¿Sabe por qué me molesta? Porque esto no depende de hombre, esto depende de Dios, lo que Él quiera añadir a la iglesia. Entonces, miden los ministerios de acuerdo a los resultados, a los números. Y por eso es que usted ve un montón de iglesias
que sin un cuidado hacen así, bautizan a las personas, nada más que porque digan Jesucristo sin entender su nombre, ya los bautiza, por estar añadiendo número. Entonces, eso no fue lo que sucedió aquí. Felipe ni lo obliga ni lo presiona, sino él le pide que reafirme su fe. Fíjense, le dice, si crees de corazón, bien puedes. Si lo que yo te expliqué de Cristo y de su misión, tú de corazón, tú lo crees, claro que te puedes identificar con Él. Pero ¿de qué te vale proceder a un bautismo simplemente porque sea un sistema o porque sea un ritual si tú verdaderamente de corazón no has creído a Cristo y no has creído lo que está simbolizando el bautismo? Porque el bautismo lo que está simbolizando es muerte al pecado y resurrección a una nueva vida. O sea, que Dios hace del hombre una nueva criatura. Eso es lo que está simbolizando el bautismo. La muerte y resurrección de Cristo en nuestras vidas. Pero si tú no has experimentado eso, ¿para qué rayos te estás bautizando? Por eso Él le dice, si tú crees de corazón, bien puede. Y noten las palabras inmediatas del etíope. Fíjense cómo Él dijo. Él no dijo, creo. Como diciendo, no, Él con una claridad tremenda hizo la declaración que tiene que hacer todo convertido y todo creyente, la misma que hizo Pedro, aquella declaración que dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Con esa frase habla mucho, porque el concepto que tú tengas de Cristo es bien importante. Y esa frase, creo que Cristo es el Hijo de Dios, es el reconocimiento de que Él es el Mesías y del por qué Cristo vino a esta tierra. Por eso que abarca tanto el concepto que uno tenga de Jesucristo. Bastó esta frase, y fue la misma afirmación de Pedro en Mateo 16:16, para que en aquel momento Él se bautizara. Hoy día pueden tomar este ejemplo, iglesias, para practicar este tipo de bautismo, que las personas simplemente creen y ya inmediatamente se bautizan. Y quiero aclarar, no es que la Biblia tenga que decir la persona tiene que pasar un proceso para esto, para bautizarse. No, la Biblia no nos dice eso. Pero la Biblia lo que sí afirma es que tiene que haber una declaración como creyente en Cristo para tú poderte bautizar. Y lo peligroso del que estamos viviendo hoy día, que se está predicando un evangelio muy barato. Porque se está predicando un evangelio conveniente. Un evangelio donde no se hace énfasis en el arrepentimiento y la conversión de pecado. Sino es salva el alma y ya. Y no es así. ¿Qué? El evangelio no es eso. Sí salva el alma, pero la persona tiene que proceder a arrepentirse y a convertirse, y ¿sabe qué? A coger una cruz, echársela arriba y seguir a Cristo. No es nada más que ya acepto a Cristo, me mojo y ya tengo seguridad de vida eterna. No, la persona tiene que tener un convencimiento de lo que está haciendo y profesar seguir a Cristo como discípulo, y esto conlleva un sacrificio. Y por eso es que como se está predicando un evangelio tan barato, es muy peligroso. Las iglesias prudentemente se toman el tiempo para enseñar vamos a decir, a sus nuevos convertidos por qué proceden al bautismo, porque no solamente se están bautizando, identificándose con Cristo, sino también están viniendo a ser miembros de una iglesia local con responsabilidades. Y aparte de eso, el que una persona tenga que tomar clases para bautismo no es tampoco antibíblico, porque en la Gran Comisión está enseñándoles que guarden todas las cosas. Y aunque el método no necesariamente, como dice, es la obligación de la iglesia, qué método debe usar para bautizarse, sí es saludable. Yo siempre le digo a las personas, desde el momento que tú pones en tu corazón el deseo de bautizarte y cumplir con esto, aunque te tengas que someter al sistema que una iglesia local tenga, ya tú estás en obediencia.
Desde el momento que tú dices, yo me quiero bautizar, ya estás en obediencia. Pero te sometes al procedimiento que esa iglesia tenga, porque por la salud de ese creyente, no es por otra cosa, por la salud de ese creyente. El caso es que todo aquel que hace así, baja las aguas bautismales, es porque está consciente de quién es Cristo, de su misión y de que tú verdaderamente eres una nueva criatura. ¿Ok? Entonces, vemos como el versículo 38 dice que el eunuco se bautizó en aquel mismo momento. Es por eso, que este es el pasaje que usan muchas iglesias para predicar, para bautizar inmediatamente a todo el que profesa una fe. Mas sin embargo, fue el etíope quien tomó la iniciativa. Felipe lo que hace es reafirmar, el etíope confirma y entonces ocurre el bautismo. Por eso, hermano, ninguno de nosotros puede ni empujar ni obstinar a una persona a que venga a Cristo o a que tome decisiones por Cristo. Eso es lo que hace el evangelio bien peligroso, porque hay personas que ante una obstinación pueden responder afirmativamente y no ser de corazón, como diciendo, ya déjeme quitarme esta persona de arriba. Se sienten hostigados. Claro, pero ese no es el evangelio. El evangelio tiene que venir de una profesión del que está oyendo, pero esa profesión de labios viene porque ya el Espíritu de Dios ha trabajado en esa persona, la ha regenerado, esa persona con convicción responde. Pero el estar obstinando personas o bautizando personas por el simplemente hecho de que la iglesia crezca es completamente antibíblico, porque hemos estudiado anteriormente en Hechos que es Dios quien añade a la iglesia los que han de ser salvos. El caso fue, ya voy a terminar para dar oportunidad a comentarios y a preguntas. Los versículos 39 a 40 dice que cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto y pasando anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. El caso fue que Dios fue glorificado en todo aquello. Dice que el Espíritu Santo arrebató a Felipe. No solamente estuvo desde el inicio, desde el principio, el Espíritu Santo enviando, el Espíritu Santo diciendo a Felipe, acércate a ese carro, sino que estuvo hasta el final. Yo estoy seguro, como dice la palabra, que esas palabras que salieron de Felipe fueron puestas por el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que en todo sea Dios glorificado, que es lo que nosotros buscamos, glorificar a Dios en todo. Cuando dice aquí que le arrebató, no podemos pensar que es en el sentido de lo que le ocurrió a Elías o a Enoc, ¿ok? Porque vemos que él continuó desarrollando su ministerio. Simplemente él se hizo así, lo desapareció de la vista. El caso es que el eunuco no lo encontró más. Pero la idea es aquí que Felipe siguió su ministerio. ¿Okay? Por eso es que vemos que este pasaje, hermanos, es un ejemplo de la soberanía de Dios en la salvación de las almas. Si usted se va a enfocar en Felipe, pues obviamente puede obtener otro sentido de la clase y llevarla por otro rumbo y a ponerle una aplicación completamente quizás diferente a la que nosotros. Pero cuando usted se está apoyando en la soberanía de Dios, el sentido se entiende de una manera diferente. Así que, pregunta, Loida. Sí, yo me voy a enfocar en Felipe, pero de esta manera. Él dice que estaba leyendo el libro de Isaías. Por supuesto que en el momento que se acercó Felipe al eunuco estaban leyendo ese pedacito. Pero hay que ver que también en el libro de Isaías está la profecía de Juan Bautista, en el capítulo 40. Y ya al estar en la profecía de Juan el Bautista, hubo cierta interpretación sobre el bautismo, que fue lo que vino a hacer Juan el Bautista, que fue el que bautizó. Entonces de ahí, ese es mi criterio, ¿no? De esa conversación y de esa interpretación, pues vieron agua
Y él dijo, aquí agua, ¿por qué impide que yo sea bautizado? Pero ya había un entendimiento de aquí había venido Juan el Bautista y aquí había venido Jesús. Que yo quizás no especulara de esa manera, simplemente porque estamos especulando lo que el contenido de las palabras de Felipe hacia el eunuco, como él dice el pasaje que Felipe, el 35, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Entonces el contenido es el evangelio de Jesús, y el evangelio de Jesús se involucraba a bautizarse. Comienza desde el bautizo que le hizo Juan Bautista y que empieza Okay. el evangelio. Si yo lo complico más, si yo, como dicen, este potaje meto a Juan el Bautista, me lo complico un poquito más, No, como... él se encuentra en el libro de Sí, Isaías, yo sé, pero yo en el sentido... y pe- tiene que ver con Bautista. Ok, pero cuando los apóstoles, por ejemplo, cuando Pedro predica el evangelio, en las veces que Pedro predicó el evangelio, no mencionó a Juan el Bautista. Cuando Pablo predicaba el evangelio, no mencionaba a Juan el Bautista. Entonces el contenido del evangelio más bien es Cristo, y después lo que el hombre tiene que hacer, y parte de lo que el hombre tiene que hacer es bautizarse. En ese sentido, ¿ves? Por eso te decía, si vamos a especular, que es lo que tú estás haciendo, meter a Juan el Bautista en el potaje sería complicar más el sentido de lo que Felipe pudo habérselo mencionado. Pudo haberle en el historial que pudo haberle dicho, le pudo haber mencionado, vino alguien a preparar el camino. Pero ya la vez que Cristo vino, ya eso, como que el enfoque estaba en Cristo. Hermanos, hermanos. Eso que usted dijo al final es una gran verdad que yo lo he comprobado en mi vida, de lo de la soberanía de Dios. Cuando uno comprende la soberanía de Dios y la doctrina de la elección, para mí las páginas de la Biblia es como si se hubieran abierto. Leer la Biblia ya no era lo mismo. Se ve desde Génesis hasta el final, se ve en los salmos, se ve en todos lados. Uno puede comprender los pasajes de otra manera. Es que eso es la Biblia es teología, sí tiene antropología, algo de hombre, pero su mayor contenido es teología, es Dios revelándose al hombre. O sea, hay que aprender a ver a Dios en todos los libros, en todas las porciones, y cuando tu mente, Dios te la abre, en ese sentido, a enfocarte en Él, no tanto en el hombre, sino en Él, entonces que tú te das cuenta de todas estas cosas, hermano. Yo pienso que dentro de todas las cosas que Felipe le habló, yo me voy a Isaías 56 y dice, porque si digo Jehová, a los eunucos, directamente, que guarden mis días de reposo y escojan lo que yo quiero y abracen mi pacto, yo les daré lugar en mi casa. Qué bonito, ¿no? Está bien claro. Aunque la ley los excluía de la congregación, sin embargo Dios estaba aceptando una persona en esas condiciones. El Señor estaba ahí, Felipe hizo. Sí. Ok, hermano. Sí, una aclaración, un pequeño testimonio sobre esto mismo aquí, de lo que me pasó a mí ante el bautismo. Quiero que sepa que yo me convertí en Cuba, pero no me bauticé en Cuba, yo me bauticé aquí, en Miami. Mi hermano, cuando hice el recorrido, él hizo un compromiso, dijo así: si Dios me lleva hasta Miami, yo me convierto. Oigan bien. Entonces ya después que llegamos a Miami, yo rápidamente busqué una iglesia que yo fuera bautista. Entonces, en la iglesia que yo tuve, me mudé para allá, no me pude quedar. Cuando ya yo recibo la clase de bautismo, sé todas estas cosas, ¿no comprende? Porque tengo poco tiempo en el Evangelio. Entonces, cuando yo doy testimonio ya oficialmente que me voy a bautizar, paso y le digo, sí, me voy a bautizar. En una clase posteriormente, mi hermano dice esta palabra: si mi hermano se bautiza, yo me bautizo. Entonces yo le pregunté a mi hermano a sola: ¿tú sabes el paso que tú vas a dar? ¿Tú entiendes el paso que tú vas a decidir bautizar? ¿Tú sabes lo que significa esto? Dice: yo lo entiendo. ¿Tú lo entiendes seguro? Pues mi hermano no entendió eso. Hace cosas que es del mundo, no lo voy a decir, pero yo entiendo lo que él no entendió.
Él no entendió nada, él decidió por lo que yo hice, nada más. Por eso que... Hizo compromiso, ven como yo lo Sí. dije. Si tú me llevas hasta Miami, yo me convierto. Por eso hay que tener cuidado con las decisiones que las personas tomen. Bueno, hermano, esto es seña de que el Espíritu Santo está en esta clase. Para muchos es sorpresa, pero para Dios no es sorpresa lo que voy a decir aquí. Yo no estoy bautizado. Y desde Cuba, me uno a él, pasé las clases congregados, y ya te lo dije a ti cuando llegué, pastor, que yo estaba ya a bautizarme, y se presentó la salida y salí. Gracias a Dios. He hablado mucho con mi compañero hermano, y sé, esta clase a mí me ha tocado mucho. Yo siento y creo también que Jesucristo es... Amén, pues entonces... Aquí, ante mi hermano, yo quiero pasar esta clase. Si tuviéramos el bautisterio lleno, te bautizáramos. Te bautizáramos hoy. Él tiene otra afirmación más de que Dios tiene su tiempo para todo. Yo empecé a asistir una lucha del teléfono a mi hermano en la fe que está en California, que a mí en el 2005, 12 de diciembre del 2005. Una conversación, a él le gustaba mucho la pelota, yo era árbitro, y me dijo, Pablito, el mundo del arbitraje es difícil, hombre, temperamento violento, le dio una decisión, me dijo, usted tiene tabla para aguantar, y vas a tenerla cuando él tenga Jesucristo. Y cuando me predicó y fui, y vaya, todo para la gloria de Dios, y esta clase a mí me ha reafirmado mucho. Sé que para muchos se lo perdió, yo no estoy bautizado, pero sí tengo el deseo y creo que Amén. Yo voy a participar en las clases para acabar inclusive en Cuba participé hasta en mi experiencia con Dios, me ayudó muchísimo también. Y eso es así. Bueno, pues gloria al Señor. Pero lo que sí queremos aclarar de la clase, hermano, es una de las cosas importantes, que aunque una iglesia tenga un método para llevar el que esté ya dispuesto para bautizarse, no significa que todo el mundo tiene que proceder de esa manera. Lo que sí es importante es que haya una profesión de fe, porque el bautizado tiene que haber sido regenerado, tiene que tener una profesión de fe, y luego se somete. Pero entienden por qué nosotros en esta iglesia le pedimos a la persona que tome clases de bautismo. Es para una salud, para mejor salud, ya que lo que se está escuchando allá afuera es muy peligroso, y esa persona necesita estar consciente de lo que está haciendo y del por qué lo está haciendo. Pero no es un requisito que dice, si tú no pasas la clase no te puedes bautizar. No, no es así. Michael. Yo también de la clase añadí, quizás el Señor, un ángel, no nos hable y nos diga ven, pero siempre tenemos que tener en mente con amigos, compañeros del trabajo, eso, que el Señor nos mandó ir y predicar el Evangelio. O sea, eso tiene que ser un principio en nuestra mente. Amén. Siempre de una manera u otra tener en mente ese mandamiento. Así es. De llevarles el Evangelio a todas las criaturas. Amén. Marco, ir por todo el mundo y predicar Así el mismo. Evangelio a toda criatura. Exactamente. Y ya para terminar, hermano, esta clase de Felipe y del eunuco es un tremendo ejemplo de cómo Dios salva a sus escogidos usándonos a nosotros como instrumentos de Él, o sea, instrumentos en sus manos. Al llegar al sentir de ser instrumento, eso me ayuda, me da más seguridad para yo obedecer a esta gran comisión y hacer las cosas porque sabemos que el Espíritu Santo está obrando en nosotros. Cómo Dios prepara esos terrenos para ir nosotros después trayendo la semilla y sembrándola. Dios da el crecimiento a esa semilla y se verán los frutos de acuerdo a su voluntad. La semana pasada estuvimos viendo el ejemplo de Simón el Mago. ¿Qué pasó con Simón el Mago? No sé, quedó como dice con una palabra, en incógnita su salvación. A través del mismo Felipe quedó en incógnita. No se puede afirmar una cosa como no se puede afirmar la otra. Sin embargo, fue expuesto al Evangelio y prácticamente por el mismo hombre, el mismo contenido,
pero el resultado fue diferente, porque el resultado es de Dios. Sin embargo, en este hombre vemos una profesión directa de fe. Un minuto, Edward. Eso entraría en lo que se mencionó al principio, especulación. Especular es como el sinónimo de añadir o quitar de la palabra del Señor. Y muy claro dice aquí que el pasaje de la escritura que leía era este. El evangelio, o lo que se debe explicar es que en ese momento fue lo que Felipe empezó a predicar. Nada de bautismo de Juan, el capítulo 40. Así que, como Jesucristo dijo en Mateo 28, 19, por tanto, ellos ser discípulos bautizándoles en el nombre del Padre y Hijo. No tenía nada que ver con Juan el Bautista, el capítulo 40. No, enfocar lo que dice aquí hacia adelante. Como sea con él, podemos especular. Sí, quizás el Señor ha salvado. Claro, porque en ese versículo donde dice él habló el Evangelio, pero es que este capítulo 53 tiene el Evangelio. ¿Me entiendes? Ahí está el Evangelio. Exacto. Porque si muy bien la escritura es inspirada por la palabra, por el Espíritu Santo, tenemos que enfocar de ese momento en adelante. No pensar de que, bueno, quizás haya leído unos capítulos antes. No debemos especular. Sí, claro. Dice aquí muy claro que este es donde estaba leyendo. Enfoquemos de aquí en adelante. Así es. Olvídate de Juan Bautista, que ya su tiempo pasó. Jesucristo no ha pasado todavía. Sigue vigente. Tenemos la hija del pastor Asco ahora predicando el Evangelio. Exactamente. Lo importante para nosotros, hermanos, es en esta primera lección de este domingo, es el reconocer que fuimos comisionados como instrumentos del Señor para llevar las buenas noticias de salvación a todos los hombres, a todas las naciones. Olvídese de quién es escogido y quién no es escogido. Eso a usted no le interesa, ni le incumbe, ni le importa, ni nada de eso. Usted hable del Evangelio a todo el mundo como si todo el mundo hubiese sido escogido. A todo el mundo, sin excepción de personas, háblele el Evangelio. Y simplemente, pero lo hace con un descanso, con una paz que no depende de usted, depende del Señor y de su soberanía. Esa es la manera en que nosotros predicamos el Evangelio. Nos ponemos en pie y nos despedimos.